Bueno, vamos Ahí nomás. estamos. Eh, Bien, y abrimos el segundo bloque y lo hacemos con el apartado especial que tenemos todos los días martes de salud y deporte y hablamos con Pablo Massetti. En este caso vamos a hablar de, o sea, corresponde a lo que es preparación física y demás, la planificación deportiva y para eso saludamos a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo Massetti? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda Córdoba? Muy buenas noches, Estás en Daniel. Muy Córdoba, buenas noches. ¿no? Todavía estamos acá, todavía no nos hemos movido. No hay posibilidades de moverse tampoco, así que sí, seguimos todavía acá firmes en Córdoba. Bueno, Todo, bueno. todo normal. Dentro de lo que se puede llamar Decíamos, normalidad, normal. sí, sí, la nueva normalidad, eso es lo que se dice, Sí, ¿no? palabra, Pablo, palabra. hoy vamos Sí, a por hablar favor. de planificación. La planificación Exacto. deportiva, que tiene que ver con estructurar, me imagino, algunas pautas de entrenamiento. Exactamente, exactamente. Vamos a estar hablando de planificación deportiva. Si bien el tema es este tema sí que se puede decir que es muy amplio en el mundo del deporte y tiene muchas ramas y muchas teorías, pero vamos a tratar del poquito tiempo que tenemos ahora de definir un poquito, seguramente va a quedar alguna parte para semana que viene, otro momento, para que la gente entienda, para el público general y sobre todo para el deportista, el de alto rendimiento por ahí tiene más claro cuál es el concepto de planificación, para el deportista, digamos, amateur. La Ujú. planificación es el proceso por el cual, digamos, la persona o el grupo o el equipo que asiste a la persona diagrama, ¿sí?, la proyección de entrenamiento a lo largo del tiempo en pos, digamos, de un objetivo o alguna competición específica, o sea, como punto final, o en esa etapa por lo menos, o una planificación a largo plazo de un desarrollo, un entendimiento, digamos, de la carrera del atleta o deportista. ¿Sí? Cuenta con varias Bien. etapas y ya hemos hablado de muchos elementos, digamos, cuando hablamos de otro tema, hablamos de elementos como la alimentación, hablamos como elementos del entrenamiento, el descanso, asistencia, digamos, de la parte cognitiva del atleta, ¿sí? En el cual se va preparando el atleta, etapa a etapa, se va adaptando, o sea, al entrenarlo se lo va adaptando a distintas situaciones para mejorar su objetivo en términos globales, ¿no? Tanto en la parte física como en la parte mental o psíquica o cognitiva, para que cada vez esté más cerca de, digamos, de su objetivo o su meta competitiva o el rendimiento el que quiere buscar él, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ujú. Bueno, me podés entender más que nada, Daniel, has sido un atleta, entonces habrás tenido tus momentos, digamos, en el cual te seguían, te Claro. preparaban más allá de la propia preparación. Ujú. Es así, En- es así. ¿Ibas a decir algo? Disculpa, pensé que... No, 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 digo, Ah, es no. así, Justamente, concuerdo. lo que hay que tener en cuenta, importante en la planificación, o sea, la planificación deportiva, es justamente esto, respetar etapas, no saltar etapas, o sea, tiene que ser asesorado siempre por alguien más. Es muy difícil que el atleta se El autoplanifique, ¿sí? Por autoentrenamiento, sí, una cosa es el autoentrenarse y otra cosa es autoplanificarse en el sentido de que autoplanificarse. Está bien. porque la misma subjetividad o ansiedad del atleta por llegar a determinados objetivos hace que no tenga clara la visión. Entonces, una persona desde la afuera que pueda ver más globalmente toda la situación, le va a ayudar a ser mucho más objetivo y minimizar esa ansiedad, es decir, tengo que seguir pasos, no adelantar pasos o sobrepasarse. Pasa mucho con el atleta amateur que se prepara solo, es que termina Claro. cayendo en sobreentrenamiento, en lesiones, en un montón de situaciones negativas justamente por esta mala planificación. O sea, la falta de equidad entre el entrenamiento y el descanso, que cuando tiene algún equipo, el equipo sabe que es tan importante, lo que hablamos siempre, la preparación física, el estímulo correcto, como un descanso correcto, porque si no, no se genera la famosa adaptación, o sea, la compensación del cuerpo a ese estímulo o ese estrés generado. Es uno de Ujú. los objetivos básicos de la planificación deportiva y la puesta a punto, o sea,
desde afuera críticamente, cuál es la valencia que el atleta está necesitando ser trabajada con mayor urgencia, cuál no, y muchas veces desde el adentro el atleta no llega a percibir objetivamente eso. Por eso digo, es muy importante que la planificación se echa siempre externa al atleta, aunque sea, yo diría hasta un ejemplo, alguien que, por ejemplo, un atleta muy, o sea, amateur, que no tiene a lo mejor para pagar a alguien preparador, pero ayudarse entre compañeros, pasa muchas veces, por ejemplo, maratonistas, que un compañero ayude a él y él ayude a un compañero, o sea, desde una visión externa y que se planifique y se respete un diagrama sin él querer saltar etapas o estar con ansiedad ayudando, o sea, adelantando pasos. Eso hace que sea algo mucho más prolijo y menos riesgoso, tanto físico como emocionalmente, para la carrera de ese atleta. La planificación deportiva, perdón, a ver, ahí está, se me acoplaba un poco el micrófono. La planificación interviene el entrenamiento, todo el proceso, todos otros procesos que tienen que ver, es decir, en una planificación es algo macro, digamos, ¿no? Claro, la A ver, planificación tiene tres componentes. Si hablamos técnicamente, cuando bien, se habla en planilla, vos tenés un micro, un meso y un macro exacto. ciclo, ¿sí? El macro ciclo sería básicamente el objetivo final. Por decir, si acá de un año una atleta tiene la intención de correr la maratón de Nueva York, vamos a dar un ejemplo X, Sí, ese va a ser el punto final de su macrociclo, va a ser mesociclos donde va a poner carreras intermedias que van a ser competitivamente aptas, digamos, eficientes o reales, en las que va a marcar objetivos medios, y los microciclos van a ser justamente, dependiendo del atleta, las sesiones o las semanas de entrenamiento en las cuales va a ir evaluando el aumento, las distintas valencias y la puesta a punto, tanto justamente desde el punto de entrenamiento como la parte de nutrición, donde también hablamos muchas veces, Daniel, del juego este de ciclaje de carbohidratos que se hace mucho, sobre todo en el atleta de claro. resistencia, de cargas y descargas, o sea, las necesidades en un periodo y en otro, dependiendo si el clima va a ser cálido o no, o sea, las pautas de hidratación, o sea, todo el global, digamos, del entrenamiento va a ser manifestado y va a ser plasmado en esa planificación de acuerdo al periodo. Bien. Eh, además del microciclo, del macrociclo, qué otros aspectos intervienen en la planificación deportiva? ¿O qué otros aspectos hay que tomar en cuenta? ¿Qué otros aspectos en relación a qué, Daniel? O sea, específicamente No, vos te no, referís a qué. digo la planificación. La planificación tiene en cuenta esos tres aspectos, digamos, en toda la planificación. ¿O qué otro Sí, a componente? ver, dentro de, ya estaríamos hablando, a ver, la planificación, como te digo, es una cuestión más estructural. Dentro del propio entrenamiento se empiezan a ver, dependiendo del atleta y dependiendo de la disciplina, no es lo mismo resistencia que fuerza, se empiezan a ver volúmenes, tiempos, pausas, descansos, o sea, es muy relativo también a cada deporte, o sea, cada deporte tiene un esquema específico de planificación que va a tener distintos componentes, si bien tienen muchos componentes en común todos los deportes, lógicamente, pero va a tener componentes específicos que da cada disciplina de acuerdo a la necesidad. Obviamente, no es lo mismo entrenar un atleta netamente de fuerza, vamos a hablar un powerlifting, que a lo mejor es un trabajo estático, donde no va a medir kilómetros, no va a medir distancia, no va a medir días a la semana, sino que va a estar trabajando con tiempos de descanso, pesos, volúmenes de carga, volúmenes de entrenamiento, ¿sí? De sesión a sesión, y no a lo mejor hablando en la contrapunta, que justamente es un maratonista, a lo mejor un ultramaratonista, un Ironman, donde va a estar midiendo volúmenes parciales, volúmenes totales. Un Ironman tiene volúmenes, pero tiene volúmenes totales de aeróbico, volúmenes parciales en la bicicleta, en el nado y en lo que es la parte de running o en la parte de suelo, digamos, de corrida. O sea, va a Claro. tener cada disciplina una especificidad en lo que es el entrenamiento en sí, por eso se va a subdividir de distintas formas, pero en el general una planificación deportiva tiene los mismos componentes, digamos, conceptualmente hablando. Perfecto. ¿Sí? Que, por eso digo, Bueno, pero no hay que dejar de lado justamente, cuando hablamos muchas veces se habla de planificación deportiva y error que cometen muchos entrenadores o equipos es solamente poner el entrenamiento y no claro. planificar conjuntamente con la alimentación, el descanso y la parte neurocognitiva, que son factores que van a afectar Eso directa o es indirectamente a esos factores.
a eso apuntaba. Es decir, la planificación deportiva no tiene que ver solamente con el entrenamiento, sino con distintos aspectos que hacen a esa planificación. La Es lo que nutrición, hablo. el descanso. Exactamente. Exactamente. Daniel, es lo que hablamos el otro día. A ver, es el mismo concepto aplicado a la planificación. El atleta es atleta las 24 horas del día. Claro. Cuando el atleta tenga en claro eso, que si se quiere dedicar a esa vida, no es atleta solo cuando entrena, va a entender el mismo concepto y se va a plasmar tanto el atleta como el profesional que lo asesora sobre Ujú. cómo llevar esa planificación. ¿Sí? O sea, no seas atleta solamente cuando está en el campo o en la cancha y los fines de semana o en otro momento las emociones o la comida, cosas se dejan de lado. No, no. Es atleta las 24 horas del día. Sí quiere tomarse las cosas en serio. Si no, Bueno, y a nosotros, vos sabés que el tiempo se nos termina. es Eh, tirano. El tiempo así es que tirano, dicen. es tirano, Exactamente. es tirano. El jueves vamos a tener, por supuesto, hablando de nutrición, algún tema específico que seguramente te han pedido. Sí, hablando de cargas y descarga de carbohidratos que vienen, la gente hoy en día se ha puesto muy de moda con los ayunos intermitentes y la cetogénica. Bueno, la gente está cambiando un poco de cabeza. Vamos a hablar un poquito del rol, que no es directamente con esto, pero que tiene que ver con los carbohidratos. Sobre todo vamos a hablar un poquito del rol de la insulina aplicado dentro de lo que es el entrenamiento y los atletas. O sea, que la gente entienda un poco qué papel cumple en la fisiología, sobre todo el deporte. Un tema Bien, interesante y que está muy relacionado con los carbohidratos. el viernes, perdón, el viernes, el jueves entonces vamos a tener ese tema y nos estaremos reencontrando allí, Pablo. Te dejo un Así es, abrazo así es. y Otro será para hasta vos, el Daniel. jueves. ¿eh? Hasta el jueves nos Jueves vemos. 19:30, no se olviden, Pablo Massetti hablando de nutrición y específicamente el tema que acaba de mencionar. Nosotros vamos a la pausa y venimos con mucho más fuerte. Chao, Ariel, nos vemos, un Pablo. abrazo. Nos Chao. vemos. Hasta el jueves.